Bueno, yo empecé muy chico, cal- no me acuerdo exactamente, pero creo que fueron a los 11 o 12 años, en el Club Náutico de Mar del Plata, donde hice toda mi carrera como deportista, como jugador de hockey, y ahí mismo después comencé mi carrera como entrenador también. Yo soy de Mar del Plata, soy marplatense, sigo viviendo en Mar del Plata. Y bueno, el Club Náutico para mí fue el lugar donde me inicié en el hockey y donde me desarrollé. O sea, mi club, mi casa en muchos aspectos. Claro. Crecí ahí, desde la niñez hasta este, la, nada, la mayoría de edad y bueno, me fui formando dentro del club. Bien. ¿Seguís en el club todavía? ¿Es como No, entrenador? no sigo en el club, sigo trabajando en Mar del Plata. Ahora actualmente me desempeño como coordinador deportivo de Trinity Club, un club donde estoy muy cómodo, donde realmente me siento muy cómodo para trabajar, donde me puedo desarrollar y desempeñar, llevar las ideas adelante. Tenemos un espacio muy lindo de trabajo con un grupo de entrenadores que es un placer trabajar. Muy Y bueno, como yo te decía, yo te conocí en una capacitación que hiciste para la Secretaría de Deportes. Vos capacitás gente a lo largo del país. En realidad, digamos, este rol de capacitar llegó un poco a- adosado a mi profesión. Yo soy profesor de educación física y bueno, la docencia la llevo adentro, me gusta enseñar, y empecé digamos, a charlar de hockey en espacios que eran para eso, no hace mucho tiempo. Eh, Comencé cuando empecé a trabajar en el programa EDA, que era de la Secretaría de Deportes. Primero estuve como tecnificador de la provincia de Buenos Aires y después me tocó estar al frente del programa, hasta que se discontinuó. Y bueno, ahí me tocó charlar de hockey con colegas y en diferentes lugares. O sea, sos un formador, sin duda, formador de hockey. Y vos sabés que me gusta mucho enseñar. eh, Creo que donde fluyo es ahí, en ese espacio, en el espacio de enseñanza. Me dediqué muchos años a ser entrenador en competencia. Acá en Mar del Plata dirigí varios clubes en competencia, en primera división, y durante muchos años. Y nada, después de todo ese periodo de competencia, se despertó en mí la necesidad de enseñar y devolverle al deporte un poco de todo lo que el deporte me había dado, que venía acompañado de esto que yo te comentaba de ser docente, ¿no? Y bueno, me redescubrí eh, en ese aspecto y la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque hoy en día mi gran, digamos, mi trabajo pasa mayormente por enseñar en infantiles y acompañar el desarrollo de los entrenadores. Bueno, o sea, yo te había comentado que a mí me interesa mucho el hockey formativo y lo sigo Ujú, me encanta, te entiendo en ese sentido porque la energía que te transmiten es excelente. claro. Y bueno, en ese sentido yo estuve mucho en los sub-14, sub-16, así que de estas chicas que vos conociste la concentración, yo conocí a la mayoría, la verdad. Ujú. Ah, mira, Sí. mira. Quería preguntarte un poco por la concentración de diciembre. ¿Cómo llegaste a esa concentración vos? Bueno, en diciembre, eh, digamos, la concentración de diciembre fue como el cierre del año 2024. La Confederación Argentina el año pasado puso en marcha lo que se llama el Plan Integral, que es un plan de observación, detección y desarrollo de jugadoras entre 16 y 19 años. Eh,
Y bueno, el país está dividido en regiones, está dividido en 6 regiones y cada región tiene un centro nacional de entrenamiento y ese centro nacional de entrenamiento tiene un director deportivo. En este caso, yo soy el director del Centro Nacional de la región bonaerense, eh, que trabajo en conjunto con la Federación Bonaerense de Hockey. Y bueno, siguiendo un poco digamos, las normativas del plan, fuimos trabajando en la región, fuimos observando deportistas en damas y en caballeros, entre 16 y 19 años, y se hicieron concentraciones regionales, prácticamente en forma simultánea en todo el país, porque por ahí difieren en fin de semana, pero la ventana en que se realizan es en un periodo de tiempo, a lo mejor en 15, 20 días hay que realizar las concentraciones y entonces cada región organiza sus concentraciones. En mi caso, la Federación Bonaerense está formada por 9 afiliadas y cada afiliada aporta a sus deportistas a esa concentración regional. De ahí de la concentración regional se genera un ranking tanto en damas como caballeros, un ranking para sub-16, un ranking para sub-19. Y de ese ranking, después la Confederación Argentina nos dice en cada región cuántas plazas tiene para la concentración nacional. Bueno, de ese ranking, la Federación Bonaerense aportó una cantidad de deportistas en sub-16 y sub-18, en damas y en caballeros. Y a esa concentración nacional fuimos los directores de los centros. Entonces, bueno, ese fue la primera aproximación a, digamos, a lo que se recogió durante todo el año en el país, en las diferentes regiones. No solo los jugadores que yo ya conocía de mi región, sino que también nos tocó conocer a deportistas y los deportistas de las otras regiones. De esa concentración nacional también se generó un ranking. em, y bueno, parte del ranking ese que se generó eh, fueron los deportistas que conformaron eh, los seleccionados para la gira a Chile que se hizo ahora hace poquito. Es que qué trabajo realmente, o sea, porque, no sé, 500 jugadores habrán visto en todo el país, no sé. Y la realidad es que la estructura es grande porque, bueno, el programa está a cargo de Seque Paulón. eh, Él nos baja los contenidos que determinan con los entrenadores nacionales, sobre todo con los entrenadores nacionales del junior, que son los más próximos a estas edades, y nosotros de alguna manera trabajamos para tratar de aportarle deportistas de todo el país a los seleccionados sub-21. Es un proceso que lleva unos cuantos años, pero cuando uno tiene, digamos, detectado y en red una cantidad de deportistas que sabemos que tienen potencial, se facilita mucho la tarea para los técnicos nacionales. Yo te comentaba que cada región tiene sus afiliadas debajo de su paraguas. Bueno, cada afiliada nombra un representante de su centro local. O sea, cada afiliada tiene que replicar el centro regional en su afiliada. Esto se hace porque, por ejemplo, en el caso de la región bonaerense, digamos, el centro nacional funciona en Mar del Plata, pero claro, por ejemplo, Bahía Blanca está a 500 kilómetros de Mar del Plata, o sea, que es técnicamente imposible que una deportista de Bahía Blanca, por poner un ejemplo, pueda venir a entrenar una vez por semana al centro nacional. Entonces, cada afiliada replica un centro local, con un responsable de ese centro local. Entonces, ese responsable recibe la información que nos baja a Confederación a nosotros y nosotros a su vez a los centros locales que tenemos a cargo en la región. Y la afiliada trabaja con sus deportistas que consideran que tienen potencial en el centro local con esa persona que está a cargo. Lo mismo pasa en la parte física, digamos, se bajan los contenidos necesarios y los protocolos de los testeos que se tienen que realizar con los deportistas y, y esto se replica en cada centro local con un preparador físico a cargo del centro.
Entonces, cuando se dan las concentraciones regionales, digamos que ya hay comunicación entre el centro local y los centros regionales, y es mucho más fácil, digamos, poder articular todo el trabajo para la concentración. Así que bueno, es un trabajo de muchas personas, donde muchos ojos ven más que pocos, digamos, y eso ayuda a que en general la mirada sea un poco más amplia, y, y tratemos de no equivocarnos mucho, ¿no? Con la mirada. Por lo menos se achican las posibilidades de equivocarse, ¿no? Y por otro lado, esto también ayuda al compartir información en todo el país, porque la información que nos llega a nosotros de Confederación van a los entrenadores de los centros locales, y estos entrenadores de los centros locales a su vez los comparten con los entrenadores locales de sus afiliadas, propiamente dicho. Entonces, los clubes tienen que trabajar en función de lo que les pide el centro local también con sus deportistas, para que puedan llegar al centro local, y el centro local en función de lo que les pide el centro regional, y nosotros en función de lo que nos pide Confederación. Entonces, digamos que es un trabajo articulado y de muchas personas. Qué lindo laburo, un Sí, equipo gigante. sí, un equipo enorme, es así, es así. Y bueno, estas chicas y chicos que fueron a Chile, tanto sub-18, sub-16, ¿vos cómo los viste? Bueno, a mí particularmente, con el sub-18 me tocó trabajar el año pasado en la concentración nacional, no así con el sub-16. Y este año nos había quedado afuera, nosotros cuando em, se definió la gira a Chile, las 2006, que son sub-19 este año, quedaron fuera de la gira. La idea para ir a Chile era llevar sub-16 y sub-18. Entonces el 2006 quedó afuera, y sub-16 se incorporaba el año 2010, que el año pasado eran sub-14. Entonces este año tuvimos que hacer una concentración regional en el mes de febrero para observar las deportistas y los deportistas 2010. Teníamos conocimiento de un gran grupo de los jugadores y las jugadoras seleccionadas, pero los 2010 no teníamos tanto conocimiento. A mí particularmente en la gira me tocó ser responsable del sub-16 de damas, que estaba integrado por representantes de todas las regiones. La verdad que era muy federal, y me tocó un grupo muy lindo. La verdad que lo disfruté muchísimo, porque fue un grupo que todas las propuestas que hicimos, tanto de sistemas de juego o de predisposición a determinadas cuestiones dentro de la competencia, lo llevaban adelante. Digamos que me facilitaron muchísimo la tarea y la disfruté muchísimo, porque era una situación muy linda. Nada, un grupo con el que generamos mucha química, entre ellas generaron mucha química también. Nos entendimos desde el primer momento, y realmente, nada, fue una gira que la disfrutamos. Eh, no solo en lo deportivo, sino también en las relaciones que fueron generando, porque imagínate que en esta edad formativa, un grupo conformado por chicas de todo el país, desde Neuquén a Chaco. La verdad que fue una experiencia muy linda para ellas. Sí, bueno, vos sabés que muchas de ellas se conocían incluso antes, incluso entre nosotros, porque, por ejemplo, la China Urcola, Malvina de Lucía, Claro, Trini Pérez, Sofía Trill, todos nos conocemos claro, todos, y sí, sé que son, no me cabe duda que se formó un grupo re lindo, porque sé que son claro. tremendos. A ese grupo sumale otras más que no se conocían también, y Sí. la verdad que fue un grupo muy, muy lindo. No, te había preguntado si habían ganado los partidos, eso, todos los partidos se habían ganado, ¿no? No, bueno, sí, sí, fuimos conociéndonos en competencia también, construyendo el crecimiento del equipo, en función de conceptos de posesión y conceptos defensivos. Y a partir de ahí nos fuimos apoyando siempre en lo que íbamos incorporando para ir sumando conceptos y contenidos, digamos, con mayor exigencia.
Los dos partidos con los seleccionados mendocinos nos vinieron muy bien para empezar a conformar el grupo, para empezar a encontrarle una identidad al grupo y ir definiendo un poco las posiciones y las variantes que teníamos con las jugadoras dentro de la cancha. Em, y sí, nos fue bien en resultados. En Mendoza ganamos los dos partidos iniciales y de ahí partimos para Chile. Y ya, digamos, para las chicas era una propuesta diferente, porque si bien el seleccionado mendocino sub-16 es un seleccionado que es muy compacto, se nota que está trabajado, que juega muy bien al hockey, que tiene claro qué es lo que quiere dentro de la cancha. Para las chicas en Chile era el primer partido internacional y con la camiseta de Argentina eh, y enfrente un combinado nacional que pertenecía a otro país. Entonces, esos nervios estaban. em, pero bueno, el primer partido nos fue bien, empezamos perdiendo, íbamos perdiendo 1-0 y después, bueno, pudimos ir acomodándonos de a poco, ir reorganizando el equipo y tomando algunas decisiones que nos fueron ayudando. Y ese partido lo ganamos 4-1 con un desempeño muy bueno. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que el equipo fluyó y fuimos probando cosas, modificando sistemas, pasando de presiones altas a repliegues y de presiones completas a media presión, jugando con cuatro en el fondo y tres volantes, a pasar a jugar con tres en el fondo y cuatro volantes. Se fuimos cambiando los sistemas en posesión y los sistemas defensivos, y la verdad que la respuesta fue muy buena. eh, Nos dio posibilidades de conocer y de verlas a las jugadoras en diferentes instancias y en diferentes momentos de la competencia. Así que la verdad que una experiencia muy, muy rica, em, que nos deja con ganas de más, porque nos hubiera gustado poder conocerlas un poco más, ¿no? Si bien 6 partidos digamos, fue una carga, para las chicas fue de gran intensidad la competencia, porque nos encontramos en Mendoza, la mayoría venía de un viaje desde sus lugares. Ese primer día que llegamos jugamos, al día siguiente jugamos, después nos subimos a un colectivo esa misma noche, el domingo a la noche, y nos fuimos a Chile, llegamos a Chile y jugamos, y bueno, jugamos todos los días hasta que volvimos. Fueron 6 partidos, uno tras otro. Si pensás que por ahí un argentino son 5 partidos, esto fue un poco más exigente también, y además los viajes en el medio. Y la verdad que la respuesta física por lo menos te hablo del equipo que yo dirigí, fue excelente, y eso habla de lo bien que estuvieron preparadas desde sus clubes y de sus lugares de origen, de los centros locales, porque desde el primer día de competencia hasta el último la respuesta fue muy buena. Y ahora, bueno, vos vas a seguir con ellas como entrenador. No, no lo sé. En principio, Confederación ahora lo que hace es generar una instancia más dentro del programa. Hasta ahora se trabajaba en las regiones, y a partir de las concentraciones regionales se llegaba a las concentraciones nacionales. A partir de esta gira se van a conformar eh, dos grupos, uno sub-16 y uno sub-18, tanto en damas como en caballeros, que son como si fueran escuelas de selección y que se van a encontrar en concentraciones nacionales directamente, Ujú. y que van a trabajar con entrenadores que van a definir la confederación, quiénes van a estar a cargo de esas concentraciones nacionales y esos grupos de entrenamiento. Y Ujú. mientras tanto seguiremos trabajando en las regiones. eh, por el momento mi función es esa, seguir trabajando en la región como director de la región bonaerense, en el trabajo de observación, detección y desarrollo de la región. Ah, está bueno. Ah, o sea que vamos a ¿Sí? tener un sub-16 y un sub-18 más, más permanente, digamos. Claro, la idea es esa. Puntualmente, eh,
la semana que viene hay un Zoom de confederación que seguramente se va a informar todo esto con mucho más detalle, por eso mucho más No, no lo no, sé. no te puedo aportar, pero me gustaría esperar que sé que Paulón pueda informar las cosas como desde su rol para después, bueno, nada, ahí se va a saber un poco más cómo va a funcionar ese grupo. ¿Eh? Ah, está bueno. O sea, bueno, es un camino Sí. porque es, Se va es lo- creciendo en el y programa sí, es lo y que, está bueno, y aparte es como de alguna manera para donde hay que ir, ¿no? De formar desde claro, más temprano. claro. Si no, el salto de Leoncita a Leona por ahí a mucho. Ahora, bueno, va a haber un camino. Y sí, es todo un proceso y es un proceso, digamos, metodológico de alguna manera, porque se va haciendo una progresión, tanto en la competencia como en la preparación de los deportistas. Llegar a ser un deportista de rendimiento exige toda una preparación, em, que lógicamente comienza en los centros locales, después pasa por el centro regional, pero digamos, ese salto de calidad lo deben dar en el CENAR, donde se preparan los seleccionados nacionales. Entonces, digamos, nosotros aportamos desde las regiones eh, para que luego entren en ese salto de calidad, digamos. Entonces, me parece que esa progresión es necesaria y, y va a ser muy buena para el país en general, porque pone un camino bien claro para todos los deportistas del país para poder llegar a ser observados y si realmente tienen potencial a poder desarrollarse en un camino a vestir la celeste y blanca en algún momento. Bueno, y más que el año que viene tenemos Juegos Olímpicos sub-18, así Claro, que tenemos que es prepararnos verdad. para eso. Bueno, el programa está trabajando para el 2027 y el 2029, que son los mundiales junior, los mundiales sub-21. Ah, con todo. Claro. Bueno, yo estuve hace 2 años en el Mundial Junior, este año voy de nuevo, así que veremos a quién me encuentro en 2027. Ujú. Qué bueno, qué bueno. ¿Vas a ir algún argentino este año o no tenés una selección, digamos? Mira, no, yo en Mar del Plata colaboro con los seleccionados formativos, con su 14 su 16. No estoy trabajando actualmente con los seleccionados, porque la verdad que tengo una carga de trabajo importante, entonces me gusta cuando asumo una responsabilidad poder dedicarle el tiempo que necesita. Em, entonces, nada, mi trabajo en mi ciudad es colaborar con el centro local, es colaborar con los seleccionados locales también, sobre todo en las formativas, y, y bueno, estoy abocado también a la coordinación deportiva del club de Trinity Club, donde trabajo, que la verdad que tenemos un proyecto muy lindo y le estamos poniendo mucha energía. Espero poder visitarlos pronto en ese club. Cuando quieras, cuando quieras, ¿eh? No tenés más que avisarnos. Bueno, bueno, mirá, de parte, yo hablé mucho con los padres y con las chicas felices de la concentración, así que te digo, tu trabajo lo hiciste re bien, o sea, estaba muy agradecida. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me Muchas dio gracias. Yo conversé con algunos padres y yo les decía que era todo mucho más fácil con ese grupo. O sea, cuando te encontrás un grupo que la calidad de la respuesta es tan grande, eh, cualquier propuesta se lleva adelante. Entonces es todo mucho más sencillo. O sea, yo creo que a un entrenador le facilita mucho las cosas. Entonces, nada, yo les decía que lo disfruté muchísimo por ese motivo. Eh, no me cabe duda porque ese grupo es muy lindo. Las conozco en general y es Sí. un grupazo. Este, bueno, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo ahí, por haberte hecho un tiempito para conversar sobre el tema y de un trabajo muy importante que haces y que hacen todos los que están en el programa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y gracias por difundir. Siempre es lindo difundir nuestro deporte. Y para mí la iniciación, y yo trabajo mucho en Mar del Plata, armamos un programa para el desarrollo de los infantiles.
porque es algo que nos preocupa, porque sabemos que es el futuro. Y la etapa de inicio en la competencia, que son sub 14 y sub 16, ¿no? Donde aprenden a competir y donde se van formando como deportistas en competencia, ¿no? Es una etapa eh, sensible de aprendizaje, entonces es una etapa muy importante. Así que gracias por preocuparte por esa etapa, porque está bueno difundirla también y ayuda a que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Si sembramos bien, vamos a recoger mucho mejor después, ¿no? Vamos a cosechar otra calidad de deportistas. Bueno, un poco esa es la idea. Total. Y mira, si la semana que viene te dicen que quedás con algún seleccionado, te voy a volver a llamar en su momento para que me hables de ese seleccionado. Bueno, bu- bueno, bueno, bueno. Un gran placer y bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Bueno, un placer para mí también, Jorge, y muchas gracias por la nota.